Bueno, buenas noches muchachos y profesor. Mi nombre es Juan Guillermo Gutiérrez Aragón, estudiante de comunicación de sexto semestre. Vamos a hablar de la primera actividad, pues, de resolución de conflictos. Bueno, pues primero hablan de la definición de conflicto con respecto a los textos que hemos leído. Entonces podríamos decir que el conflicto es un enfrentamiento entre dos o más personas que están en desacuerdo por algo y luchan entre ellos con tal de lograr cada uno su fin, ¿cierto? Sin importar qué signifique esto. Eh, o sea, incluso pues hablando de quitarle la vida al otro con tal de yo hacer valer mi opinión o yo obtener algo que digamos puede ser la raíz del inicio del conflicto, ¿sí? Bueno, digamos que un tema importante que tratan, digamos, en el texto del efecto Lucifer es tratar de lograr un objetivo, también engañando a las masas, generar propaganda venenosa contra X comunidad, X persona, X símbolo, ¿sí? Y lo habla mucho en cuanto a la discusión de la iglesia de monjes y brujas, de la brujería como tal, de los adoradores de Satanás. Pero pues vemos que la iglesia, incluso ahora, es lógico, sigue siendo muy machista. Solo hay padres, solo hay obispos, no hay obispas, como diría Maduro. Entonces, digamos que ellos como la parte de arriba del poder, de la verdad, de la santidad, empezaron a señalar la brujería, ¿cierto? Empezaron a señalar quién es brujo, quién es mago, quién practica hechicería o satanismo a gusto propio, ¿cierto? Lo que ellos dijeran y si están en contra mí, entonces usted es brujo. Entonces, digamos que dentro de ese marco del efecto Lucifer, ellos trataban de erradicar el mal de la tierra, pero ¿cómo? Cazando mujeres eh, y quemándolas en una hoguera. ¿Hasta qué punto entonces es factible que alguien pueda denominarse a sí mismo como bueno cuando lo que está haciendo es creando mal para destruir el mal? Esta es como la paradoja de la Santa Inquisición y pues un tema para tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la pregunta de qué características presenta una persona que se encuentra inmersa en un conflicto, es obvio que, en cuanto a los dos textos, es obvio que los sentimientos juegan un papel importante. Eh, Uno no se mete en un conflicto directamente, también depende mucho del estado emocional en el que ese momento se encuentre uno. Hablamos entonces nombran el enfoque disposicional y el enfoque situacional. Lo comparan pues con la salud médica y pública. La salud médica intenta curar al paciente y la salud pública intenta que no hayan enfermedades para que el paciente no se enferme. Es antes de. Entonces digamos que en el marco situacional, si una persona puede evitar un conflicto, digamos que lo puede evitar, ¿sí? O sea, puede salirse de él. Pero si ya está en el enfoque disposicional, ya se encuentra inmerso en el conflicto, es muy difícil que se salga de él. Y pues el texto de las emociones en las negociaciones hablan de que es difícil reprimir esos sentimientos, es difícil uno no sentir, ¿cierto? Entonces obviamente estará marcado por muchas cosas, por mi estado de ánimo inicial, por lo que me haya pasado en el día, lo que me esté pasando durante toda mi vida, cómo haya vivido, cómo haya crecido, cómo me hayan tratado. Bueno, digamos que es muy difícil estar alejado de un conflicto sin, sin una fortaleza mental y emocional, ¿sí? Eso también, digamos, va en otra parte que hablan de que no porque mi padre es ladrón, yo voy a ser ladrón, ¿cierto? Yo no voy a heredar lo malo, eso no va en mis genes. Yo puedo ser criado de otra manera, pensar de otra manera, aspirar a otras cosas. Entonces,
Digamos que el tema de una persona inmersa en un conflicto dependerá de eso, de los sentimientos. Bueno, ahora bien, hablando de la tercera parte que habla en el marco de los conflictos, ¿cuáles son los aspectos psicológicos, sociales y políticos presentados en los documentos? Bueno, pues hablando de la fortaleza psicológica que ahorita lo nombraba, la fortaleza mental, eh, el, el ámbito social en el cual me mueva y el régimen en el cual me encuentre, o en el gobierno, o en el estado de derecho en el que me encuentre. Eh, si yo soy débil mentalmente, obviamente estoy más expuesto a que abusen de mí o intente vengarme. Básicamente como aquel asesino serial en el que se inspiraron para hacer la película de Hannibal, ruso, era un ruso, entonces él desde pequeño siempre se burlaban de él, se burlaban de su miembro sexual, creció digamos con ese trauma, la primera vez que abrazó a una mujer, eh, eyaculó, lo hizo delante de muchos amiguitos, entonces todos se rieron de él, él creció con ese odio, con esa represión, con esa, perdón, reprimiendo ese odio, y cuando ya estaba más grande se casó, tuvo unos hijos, pero seguía teniendo problemas de disfunción eréctil. ¿Qué hizo él? Empezó a vigilar niñas y niños en las afueras de la ciudad. Con la primera que salió, por un arrebato la apuñaló, tuvo una erección cuando vio la sangre, empezó a apuñalarla más, la degolló, bueno, hizo de todo. Entonces digamos que sacó ese demonio que tenía dentro, ¿cierto? Esa parte maligna que siempre habitaba en él. Pero digamos que él no, inicialmente él no quería hacer eso desde niño, fue forzado. Entonces hablamos de esa situación social en la que se encuentra, esa presión social en la que se encuentra y que es el detonante de lo que él se convierte. Eso también habla pues de su trastorno psicológico, ¿cierto? En el que se encuentra para cometer esos crímenes. Y básicamente no solo ese, sino muchos otros ejemplos en los que hablamos de que una persona, dependiendo de su situación social, puede llegar a hacer o no hacer algo, o querer o no querer hacer algo, aspirar a hacer algo o no, o simplemente no aspirar, como el caso del niño de la película La Sierra de Medellín de hace muchos años. Un niño que vive en una situación social terrible, eh, estrato 1, 2, 1, no hay más bajo, y aspira a manejar una buseta en el barrio. Pues su contexto social no lo lleva a pensar que quiero estudiar otra cosa, ser alguien más, no sé, sacar a mi familia a vivir de esto, sino simplemente pequeñas cosas. Crezco en un ambiente social muy reprimido y solamente puedo pensar en llegar a ser un poquito mejor, pero no del todo. O si no, pienso en ser sicario y ya y matar a todo el mundo como hacen todos porque todo les va bien y tienen moto. Entonces es, digamos, como eso. Eso también va, digamos, en el marco del ambiente político. Eh, si estoy en un gobierno corrupto, pues mi pensamiento va a ser corrupto. Básicamente entonces hablamos de que cualquier persona puede llegar a ser buena y cualquier persona buena puede llegar a ser mala. Eh, digamos que eso es todo por ahora. Pues me despido de ustedes y del profe y ya, nos vemos en clase.